De la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y bueno, vamos con este tema. Se busca rescatar un artículo de una ley de telecomunicaciones que fue abrogada en el año 2024. Una ley que prohíba a gobiernos o entidades gubernamentales extranjeras hacer propaganda en nuestro país. Agradezco mucho a Gabriel Sosa Plata, profesor, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en telecomunicaciones, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Gabriel? Me da mucho gusto saludarte. Hola, Juan, también me da muchísimo gusto saludarte a ti y por supuesto a tus audiencias, numerosas audiencias. Muchas gracias, Gabriel. Oye, pues este tema fundamental, ¿qué te parece si comenzamos por algo que se ha planteado desde alguna opinología, que dicen que no encuentran el artículo, que ya no existe, que se busca rescatar? Estamos hablando de una ley completa, ¿no?, que fue abrogada en 2024 por decreto. Se abrogó la Ley Federal de Telecomunicaciones para dar paso a otra ley, a la llamada pues Ley Telecom, ¿no? Sí. Más bien estamos hablando de la Ley Federal de Telecomunicaciones de 2014. Así es. Que en este caso abrogó a la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960 y a su reglamento respectivo de 1973. Y en efecto, si uno revisa la legislación anterior, tenía como que un espíritu mucho más nacionalista. Recordemos que el gobierno de Enrique Peña Nieto se caracterizó por un enfoque neoliberal, más de apertura en ese sentido, pero pues ya se vieron las consecuencias de no mantener algunos artículos que sí establecían restricciones muy claras respecto de programas o contenidos que son producidos por gobiernos extranjeros. Y ahora con esta nueva ley que se va a proponer, que creo que hoy se va a entregar esta iniciativa, se buscaría colocar ese tema y muchos otros que también son fundamentales para tener un nuevo marco jurídico en la materia a partir de la próxima desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Oye, 11 años, Gabriel Sosa Plata, de la Ley Telecom. Se abroga la ley que mencionas, la Ley Federal de Telecomunicaciones, con su aprobación, y he estado durante todo el día revisando las sesiones que se dieron en el Congreso. En la de diputados se metieron 549 reservas. Hubo una discusión de 20 horas, el debate de 20 horas, pero a pesar de ello, ni un solo cambio a la Ley Telecom. Y dentro de lo que protestaban los entonces diputados de distintos grupos parlamentarios, menos de el grupo mayoritario en aquel entonces, que era el PRI, aliado con el Partido Verde, ninguno menciona este artículo. Es decir, eso no les preocupaban, les preocupaban otros asuntos. Se les fue por completo un asunto que es de seguridad nacional. ¿Cómo ves, Gabriel? Sí, por supuesto. Era muy clara, digamos, la intención, particularmente de algunas empresas, entre ellas Televisa, si lo quiero decir abiertamente, para aligerar esa ley, ¿no? Esto es de que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014 no necesariamente reflejó todo aquello que se hizo en la reforma constitucional de 2013, que era de gran calado, de gran alcance, porque también en aquellos años del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues ya algunos intereses comenzaron a influir para justo desdibujar a partir de esta legislación secundaria todo aquello que se pretendía con la reforma constitucional. Y pues bueno, en efecto, era así como llegó a ocurrir en otras épocas, por ejemplo, con la Ley Televisa, que ya es una etapa anterior. La idea era pues no quitarle una sola coma, ¿no? Ni hacer una gran reforma, sino dejarla light. Y así quedó de alguna manera, Sí. Por eso incluso la Secretaría de Gobernación no tiene muchos dientes para el tema que nos ocupa de este spot que tiene pues un contenido totalmente antiderechos, como para impedir que se transmitiera en las estaciones de radio, televisión, bueno, en este caso de la televisión. Pero pues sí, esa es la consecuencia de haber dejado así la ley. Vamos a recordar rápidamente los posicionamientos, porque cómo han cambiado los partidos. Mira, del Partido Verde, entonces Federico José González, diputado, decía: es una ley sin fobia ni mala fe, no se trata de acabar con operadores, en lo de regularlos, es una gran ley.
Eligio Cuitláhuac González del PRI, bueno, pues evidentemente dijo que tenía temas importantes que se iban a reflejar en beneficios inmediatos, como lo hicieron con la reforma energética y cuyos beneficios pues jamás vimos. Del PAN sí se opusieron, dijeron que estaban preocupados sobre el capítulo de colaboración con la justicia. Fíjate, del PAN en aquel entonces. El PRD, que en paz descanse, dijo que se estableció un noveno transitorio en la legislación para darle manga ancha a que empresas privadas pudieran comprar todo. Luisa María Alcalde era diputada de Movimiento Ciudadano y ella señaló que en ese momento estábamos encerrados en el escenario del cinismo, aplaudiendo la aprobación de una reforma con las migajas de intereses que les concedieron modificar. Y del PT, pues reconocieron avances para los usuarios de telecomunicaciones, es decir, estuvieron totalmente de acuerdo a través de Lilia Aguilar Gil. Pues ahí están los posicionamientos, cómo ha cambiado. Y bueno, pues ahora ya que estamos sufriendo las consecuencias claras, porque todos estamos, Gabriel, muy indignados con este spot xenófobo, racista, intervencionista de los Estados Unidos, pues se espera que se apruebe por unanimidad en el Congreso esta ley que ya llegó, como bien mencionas, Gabriel, mañana será discutida y aprobada en comisiones y discutida, habrá debate en el Pleno. Tendría que pues, todos votar a favor de ella, ¿no crees? Pues vamos a ver también cómo viene. Ojalá que en efecto se incluya. Bueno, ya lo dijo la presidenta, no está este artículo, pero en realidad ahí nos interesa mucho saber, por ejemplo, en dónde van a quedar las facultades plenas para el otorgamiento de concesiones, por decir algo, ¿no? Si va a quedar en esta agencia de transformación digital o de transformación digital y telecomunicaciones, o si va a ser ese ente que también se va a crear en materia de competencia económica. Esa es una de las dudas también fundamentales, ¿no? Queremos saber cómo va a estar el tema, por ejemplo, de los medios públicos, de los medios sociales, los derechos de las audiencias, que ahora que, por ejemplo, estamos siendo víctimas de alguna manera de estos spots totalmente antiderechos, pues las defensorías de las audiencias también deberíamos, porque yo también soy defensor de audiencias del Mexiquense de Medios Públicos y de la radio y la televisión de la Universidad de Guadalajara, tener más fuerza en ese sentido, ¿no? Cuando ya se vulneran derechos humanos, ahí es donde debemos actuar, Juan. Y pues eso, vamos a ver el proyecto, creo que será interesante conocerlo y qué bueno que sí se están incorporando parte de ese espíritu que sí llegó a tener la legislación anterior en muy diversos ámbitos, ¿no? Digo, no, la verdad es que no estuvo tan mal la del 2014, pero no reflejó, reitero, la gran reforma que se buscó estructural de 2013, que era una reforma constitucional. Y tuvo que haber incluido artículos de la ley abrogada, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, como este artículo, Gabriel Sosa Plata, que impide que gobiernos o entidades gubernamentales extranjeras publiciten, hagan propaganda en nuestro país. Pues te agradezco mucho haber conversado con nosotros, Gabriel, y espero poder seguir hablando de este tema pronto contigo. Me parece muy bien. Ahora que llegue la iniciativa, si quieres, con mucho gusto la platicamos, Juan. Yo creo que tendría muy interesantes aristas que estarían perfectas para el noticiario. Por cierto, muy rápidamente, porque yo sé que tienes ahí un tiempo muy limitado, fíjate que tuvimos una intervención durante la Segunda Guerra Mundial muy parecida, pero entonces no había televisión, solo eran las estaciones de radio y eso está ampliamente documentado. Y todo eso se revirtió justo porque teníamos una ley que incluso es anterior a la Ley Federal de Radio y Televisión del 60, que sí protegía pues la soberanía nacional en ese terreno. Así es de que hay que irse a la historia para recordar lo que no debemos volver a hacer. Ahí está, pero parece que eso a veces nos cuesta trabajo. Gabriel, muchísimas gracias, Gabriel Sosa Plata. Al contrario, Juan.